Ya está Florencio Randazzo con nosotros. ¿Cómo está, Florencio? Muy bien. Bienvenido. ¿Qué te parece esto de Córdoba, lo que dijo Alberto sobre Córdoba? Territorio hostil que debe integrarse al país. Un disparate, me parece. Lo que tiene que hacer el gobierno tener políticas que en realidad beneficien no solamente a los cordobeses, a todos los que tienen una economía parecida al desarrollo que tiene Córdoba, que aparte es una provincia muy importante, digamos, tiene desarrollo agropecuario, ganadero, industrial también. Y creo que hace años que las políticas llevadas adelante por el gobierno, diríamos, son refractarias a los cordobeses. Claro. Están vinculados al cambio del corte del biodiesel, que están vinculados al cierre de exportaciones de carne, al cierre de exportación de maíz. Es decir, me parece que en vez de enojarse con eso hay que ver cuáles son las razones, digamos, por las cuales Córdoba no acompaña en este caso a las políticas del gobierno nacional. Ahora, es inédito esto que estamos viendo dentro del peronismo, del kirchnerismo. Vos que venís del peronismo y que inclusive estuviste en el gobierno, en parte de los gobiernos kirchneristas, nunca pasó esto de una división entre un peronista y otro, digo. Siempre fue un movimiento, cuando decía que se peleaban se estaban reproduciendo, pero digo... Yo lo digo con respeto, a mí no me parece que el kirchnerismo hoy represente el espíritu de lo que es el peronismo. De hecho, en el año 2003, en aquel momento Néstor Kirchner, digamos, interpretó la crisis social que vivía la Argentina y el kirchnerismo era más amplio que el peronismo. Claro. Representaba sectores sociales que venían de la izquierda, representaban los movimientos sociales que habían quedado producto de la crisis. De hecho, fíjate vos que en el año 2007 se integra la fórmula Cobos. Claro. Se integra el radicalismo. La transversalidad. Exactamente, eso lo fueron abandonando, se fue abandonando lentamente y hoy es un espacio demasiado reducido con un grupo de fundamentalistas que está lejos de representar los intereses por lo menos del peronismo. Yo estoy convencido que es así. ¿Qué vas a hacer el día 1? A ver, el 11 de diciembre, si lográs entrar a la Cámara de Diputados. Creo que hay que instalar una agenda diferente, que esté vinculado a las preocupaciones que hoy tiene el conjunto de la ciudadanía, que están vinculados fundamentalmente a la inflación y a la generación de trabajo, que no hay posibilidad de generar trabajo si no bajamos la inflación, para que haya posibilidades de ahorro y haya posibilidades de inversión. Tenemos propuestas en materia de seguridad, nos parece importante modificar la ley de excarcelaciones, la ley del concepto de reincidencia. Creo que es importante también llevar adelante un proyecto para la capacitación masiva de oficios tradicionales, como son, digamos, electricistas, matriceros, plomeros, pero también los del siglo XXI que están vinculados básicamente a las industrias tecnológicas, como por ejemplo pueden ser los programadores. Una ley de fomento de exportación. A mí me parece que la Argentina... Yo las cosas que estoy proponiendo creo que son interesantes en el sentido de que vamos con la apertura de entender que eso puede recibir aporte, puede haber propuestas más interesantes, lo que no puede estar ajena a la discusión de esto. Y claro, no saber finalmente qué es lo que piensa cada sector sobre esto. ¿Y con quién te ves ahí codo a codo en un bloque charlando estos temas? Digo, porque hay tenés varios partidos de la oposición, tenés el oficialismo, que también tienen sus enfrentamientos y sus coaliciones. A mí me cuesta mucho creer que en general uno lo pueda, digamos, concitar el acompañamiento de la mayoría de los que están en el Congreso. De cualquier manera me parece que la polarización ha llevado a situaciones irreconciliables, pero esto es responsabilidad de los dos espacios, no es solamente del kirchnerismo. El macrismo acentuó la grieta y tiene posiciones demasiado agresivas, digamos, especula con la salud de Cristina. A mí la verdad eso me entristece. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Especular si está en el acto, si se fue a operar para no ir al acto. Yo tengo diferencia profunda y no participaría de este gobierno y hace 6 años que me fui. Pero me da la impresión que hay cosas que alejan las posibilidades de acuerdos razonables, respetuosos. Eso se perdió en la Argentina. Claro. Por eso yo insisto en que en realidad en el Parlamento debe haber otras voces, otros matices. La grieta es un negocio. Es un negocio de los dirigentes de un lado y del otro, en la cual participan, y lo digo con mucho respeto, medios de comunicación que permanentemente dicen, bueno, no hay propuesta, una campaña que no tuvo propuesta. Sí, señores, hay propuesta. Lo que pasa es que no se discuten las propuestas. Vivimos discutiendo el pasado. Hay que discutir el futuro en Argentina. Y hay posibilidad de salir en Argentina. No tenga ninguna duda que hay posibilidad de salir. Si no hacemos lo mismo que venimos haciendo, está claro también. Sí, sí, por supuesto. Hernán. ¿Qué tal, Florencio? Te lleva alguna cuestión de precios, pero particularmente de un sector. Vos sabés que está firmado el presidente a mediados del año pasado un decreto
para declarar servicio público de las telecomunicaciones. Finalmente terminó en la justicia esto. ¿Qué pensás al respecto? A ver, para que la gente lo sepa, declararlo de servicio público significa, entre otras cosas, por ejemplo, discutir la tarifa en una audiencia pública, como se hace con el resto de los servicios públicos, o la mayoría de los servicios públicos. ¿Qué pensás al respecto, y en particular respecto de la decisión de Rosenkrantz, juez de la Corte, de intervenir, lo digo porque en esta causa probablemente intervenga, en lo que tiene que ver con las causas de, digamos, clientes que eran parte de su estudio cuando no era juez de la Corte? Es que no me parece. Vos fíjate que vos tu pregunta está inducida a una pregunta vinculada con Clarín. Terminemos con la historia de Clarín. Terminemos con esa historia. ¿Saben el único lugar que no me invitaron a mí? En C5N, nunca. Entonces a mí no me metan en esa discusión. Yo sí lo que creo, que la Argentina tiene que tener un proceso de inversión en materia de conectividad. Hoy el gobierno, que muchas veces defienden mucha gente, digamos, hace que en la provincia de Buenos Aires 11.000 escuelas no tengan conectividad. ¿De qué estamos hablando? Pero en ¿Yo qué hubiera hecho? Yo, presidente de la Nación, siento a las empresas que brindan conectividad y hago una tarifa social para aquellos que en realidad no tienen internet. Y que el resto que puede pagar internet, porque las posiciones económicas lo permiten, que paguen lo que corresponde. ¿Sabés lo que van a lograr con esto? Que no tenga internet nadie en la Argentina, como otras cosas que se han hecho. En Nueva York, de hecho, se hizo eso. Te hizo una especie de tarifa social. Bueno. Lo que pasa es que en el planteo que te decía, incluye también una tarifa social que es, digamos, quedó judicializada. Lo que es la realidad, que en realidad hoy no tiene casi internet nadie. Lo único que van a lograr es que las empresas no inviertan cuando en realidad tienen que tener un escenario de previsibilidad, cosa que se les cambia todos los días, y garantizarle a aquellos que están en situación económica vulnerable que tengan internet. Social. La propuesta incluye una tarifa social. Digamos, una tarifa social declarando de servicio esencial. ¿Qué quiere decir esto para que se entienda? La regulación de las compañías tecnológicas, de la rentabilidad, no van a depender del CEO de la compañía, sino del secretario de Comercio. Son todas estupideces, que lo único que hacen es que hacer que la gente cada día tenga menos posibilidad de tener internet. Así de simple, esa es mi posición. Florencio, ¿cuál es tu propuesta con respecto al tema laboral? ¿No? Al tema, porque mucho se habló en la campaña, ¿no? ¿Te acordás que en algún momento tergiversaron las palabras tuyas? Digo, ¿cuál es tu propuesta para generar trabajo? Esa es la pelea que muchas veces tenés con los medios, que por supuesto en su mayoría, digamos, participan de la polarización y participan de la pauta que les dan los gobiernos. Y con total impunidad. Entonces instalan cosas que no tienen nada que ver con la realidad. ¿A mí qué me parece en la Argentina? Que hay que discutir una ley vinculada al tema del trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos 51% en la informalidad, claramente. Entonces, si tenemos 51% de personas que están en la informalidad, ¿qué implica estar en la informalidad? Implica, para el que no entiende, estar en negro. Estar en negro es la duda de saber si tenés trabajo o no, la duda de si tenés una obra social o no. En general no la duda, no tenés obra social, no tenés vacaciones, no tenés aporte previsional. Entonces me parece que es un tema que hay que discutirlo. ¿Cómo mejoramos? Ahora, no solamente se va a mejorar con una ley laboral que permita, digamos, ver cómo hacemos para generar más trabajo. Sí, básicamente cómo permitimos que aquella pequeña, mediana empresa, el kiosquero, porque la gente cree que en realidad el empresario no, la gran empresa convive y se complementa con la pequeña empresa. Y en la Argentina el 70% del trabajo lo generan las pequeñas empresas. Bueno, a mí me parece que ahí hay que discutir cómo generamos mayor trabajo. Ahora, no solamente con una ley. La Argentina, si siguen estos niveles de inflación que tiene este gobierno, que es 52,5%, y el año que viene se prevé más inflación, que hay que ser prudente porque la inflación también son expectativas, es imposible que se genere trabajo en la Argentina. Te quedas un ratito. Está, ahí recepción a Randazo tu saludo, perfecto. Gracias, Ernesto. Que ha tenido mucho que ver con la electrificación del Roca, ¿o no? Totalmente. Después lo inauguró Dietrich, pero vos fuiste al acto, ¿no? No, nosotros lo inauguramos primero nosotros en la estación de Quilmes con Cristina, antes de irse, unos días antes de irse. Ajá. Y después hicieron ellos una puesta en escena. La obra. Lo que deberían hacer es ver por qué no se hace el San Martín, porque una vez que se consiguió el financiamiento en el BID por $500 millones para la electrificación, de La Plata a Buenos Aires. Ajá. En aquel momento yo lo fui a ver a Luis Moreno, que es presidente del BID, nos otorgó el préstamo y me dijo, si lo ejecutás, te vamos a dar el préstamo para el San Martín. Bueno, dieron un préstamo para el San Martín después, a pocos días de que nos fuimos nosotros. Se presentaron 14 empresas. Ganó la misma que ganó La Plata Buenos Aires. Casi $48 millones de diferencia
con la segunda empresa. Bueno, pasaron 6 años, 4 del macrismo y 2 de estos muchachos. Nada. La obra no se inició. Eso es lo que falta, es gestión acá, que es el otro gran problema que tiene la Argentina. Y no hay responsable de nada. Claro, ¿entendés? claro. Entonces el San Martín podría ser un tren eléctrico, con menos contaminación, con más frecuencia, más seguro. Y sin embargo, no pasa nada. Gracias, Ernesto. Te mandamos un abrazo. ¿Llamaste Un abrazo a los dos, chicos. Los Gracias. quiero mucho. ¿Llamaste a Alberto a estos muchachos? No, digo porque en realidad hablan el nombre del peronismo. Yo la verdad que siento, cuando se habla el nombre del peronismo siento vergüenza, porque no expresan el peronismo. Porque si expresaran el peronismo, por ejemplo, sabrían que en ese caso, con una buena gestión, mejorarían un servicio público a un sector muy humilde que toma el tren. Acá no existe el amor, existen las pruebas de amor, Mariano. Claro. ¿Entendés lo que digo? Sí, hay que demostrar, hay que dar testimonio. Cuando uno en realidad habla, tiene que dar testimonio de lo que hizo, lo que hace, qué compromiso tiene, qué dijo, si puede sostener una posición. Yo he podido mostrar coherencia durante toda mi vida. Bien, atención con las redes sociales, porque las tenemos abiertas desde las 3 de la tarde, Nico Goiti, y hay preguntas para Florencio Randazzo, ¿no? Exactamente, Marian, y agradecerles a todos los que enviaron mensajes a lo largo de toda la tarde que nos convirtieron en tendencia nacional, como casi todos los domingos nos tienen acostumbrados. Hashtag estamos en América, con el @ de siempre, estamos tiempo. Y en este caso, Florencio, te dicen, quisiera saber qué vas a hacer con la inseguridad. Soy mamá de víctima y me preocupa que nadie se ocupe. Bueno, nos dice que justamente va para todos los candidatos. Ya se lo preguntamos también a Victoria Tolosa Paz y también a María Eugenia Vidal. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer en seguridad? A largo plazo hay que reconstruir el tejido social, cosa que es realmente lo más importante, que tiene que ver con la educación, con el trabajo. Mientras tanto, es muchísimo lo que se puede hacer. Y hay que articular el trabajo del Poder Ejecutivo, de la Justicia y del Congreso. El Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer es gestionar mejor la seguridad, cosa que no hacen. Acá está lleno de sheriff, de un lado y del otro. Claro. Vamos, recorremos los sets de televisión, andamos en helicóptero. Ahora, ninguna comisaría, por ejemplo, tiene un identificador facial de la identidad de quien comete un delito. Claro. Simple y sencillo. Lo que nosotros pusimos en 3.700 lugares de la provincia de Buenos Aires del país para sacar el documento. A su vez, ¿qué debería hacer eso? Cuando valida la identidad a través de la impresión dactilar o de los datos faciales, eso machea contra una base de datos que te da los antecedentes online. Claro. Cosa que tampoco se hace. Automatizar el tema del registro de... Pero te quiero decir, claro. por acá pueden venir a hacer este anuncio un montón de candidatos. Yo lo hice esto. Cuando vos sacás, por ejemplo, un pasaporte en Ezeiza en 30 minutos, para que te den el pasaporte tiene que estar validado si vos tenés antecedentes o no, si tenés pedido Interpol, si tenés antecedentes, penales, si tenés pedido captura. Primera cuestión que habría que hacer en todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Esa misma tecnología que no vale nada debería estar en los patrulleros. Capacitar a los policías mejor, intelectualmente, físicamente, remunerarlos mejor. Primer capítulo, responsabilidad del Poder Ejecutivo, cosa que no han hecho nada de esto, absolutamente. Eso es gestión. Y después, ¿qué tenés que hacer? Modificar 2 leyes, mira, el Parlamento. La ley de excarcelaciones, que es el Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué? Porque en realidad... prohibir que los jueces puedan excarcelar cuando hay un delito violento. Claro. Porque si no, ¿qué ocurre? Lo terminan, excarcelando 1, 2, 3 veces hasta que mata a alguien. Y después cambiar el concepto de reincidencia. Y ponerle reiterancia. Pero claro, ponerle el concepto de reiterancia. Si vos tenés un motochorro al que no se le hace un proceso y tiene la reiterada conducta, tener eso en el Código Penal. Pero es más grave que eso, Mariano. ¿Por qué? Fíjate, escúchame bien. El tipo comete un delito grave, logra la excarcelación de parte de un buen abogado. Sí. Y el proceso lo sustancia fuera. En la vía recursiva dura 5 años, ponele. Cuando le dan la pena, para ir preso ya pasó el periodo. Entonces no se lo considera reincidente, porque la reincidencia se considera únicamente si estuvo un día preso. Claro, exactamente. Mirá qué cantidad de cosas se pueden hacer. Y por supuesto que la justicia tiene que ser una justicia ni mano dura ni mano blanda. La justicia real. ¿Cuál es aquella que actúa en un plazo determinado y se cumple la condena? Pero acá es importante, porque acá se habla de la justicia penal, pero vos tenés, una perimetral, llega tarde, un juicio por alimentos, llega tarde, un juicio laboral, llega tarde. Entonces la justicia también tiene un rol importante. Tal cual. Y en la reforma judicial querían reformar la justicia federal, no los fueros estos de laboral y demás. Totalmente. Rápido, más preguntas de la gente a través de las redes. Nico. Exactamente, Marian. Hashtag estamos en América. Seguí consultando que nosotros vamos a hacerle la pregunta a los candidatos. En este caso, ¿crees realmente que el voto puede cambiar el país o es algo cultural? Que nos lo hace, uno de los... No, yo creo que sí. Yo creo que la política debe cambiar el país. Lo que pasa es que la política bien entendida es que se hace con vocación de servicio, es una actividad noble,
pero tiene que ser transformadora la política. Y la mejor herramienta que tienen los gobiernos para transformar la realidad es la gestión. Y los gobiernos no tienen gestión. Claro. No hay gestión, no hay compromiso. Porque pareciera ser que la gestión no paga. Yo creo que sí. Yo creo que a través de una buena gestión se puede hacer un buen gobierno en materia económica, en materia social. ¿Entendés lo que digo? A mí me da la impresión de que es a través de la política, sí, yo estoy convencido. Otra pregunta tenemos. ¿Cuál es tu posición, Florencio, sobre el cambio climático? En este caso nos la hace Gaby. Sí, yo creo que el tema ecológico es un tema muy importante que se viene y tiene dos aspectos que para mí son centrales. Por un lado, el económico. A mí me da la impresión que después de la pandemia va a venir, digamos, una actitud, con un falso nacionalismo, pero utilizando barreras pararancelarias en relación a los mecanismos de producción que no tengan contemplado, los temas ecológicos. A mí me parece que ahí tenemos que trabajar en una agenda, digamos, que se vaya transformando, que está vinculado a la matriz energética que tiene la Argentina, al desarrollo ya de autos que no andan con combustibles fósiles. Y después tiene un perfil, digamos, un sentido absolutamente social, que está vinculado. Los problemas del medio ambiente, más allá que son generales y lo sufre todo el mundo, afectan a los más humildes, por los basurales a cielo abierto, las inundaciones, la deforestación. Entonces hay que trabajar, digamos, en los dos planos, en el plano productivo y en el plano social, que están vinculados, por supuesto. Florencio, vuelvo a hablar de tu espacio. ¿Es verdad que algunos referentes de tu espacio se fueron al kirchnerismo? ¿Se volvieron al kirchnerismo? No, algunos, a ver... Te digo porque lo leí. Un par de dirigentes es parte también de los que operan en los medios. Y, creo que fueron un candidato, dos candidatos de Quilmes que perdieron la PASO. Sí. Y bueno, y fueron tomados para que trabajen con la intendenta. Aparentemente parece que esa es la preocupación más importante que tiene. Pero eso fue en Quilmes, ¿no? En Quilmes. No, porque se hablaba de otro, está bien. Decime, te quería preguntar por el campo, porque vos sos un hombre de campo, sos de Chivilcoy, ¿no? Sí. Chivilcoy. ¿Tenés tu posición centrada de cómo hay que gestionar la relación con el campo? Lo primero que tenés que tener una buena relación con el sector productivo. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Cuando uno repasa, el conflicto del campo, independientemente de la discusión de fondo, porque la discusión de fondo siempre hay discusiones. El tema es en qué lugar te pones vos de la discusión. Lo que fue muy malo fue la forma que se dio esa pelea. Claro. Entonces eso hay que desecharlo. Y hay que reconstruir eso, digamos, pasaron un montón de años, con un sector absolutamente que tiene tres condiciones que son fundamentales. Produce en escala, tiene productividad y es altamente competitivo. En un mundo donde esas condiciones son esenciales. Claro. Ahora, ¿qué tenés que transformar? Tenés que trasladar un escenario de previsibilidad, cosa que este gobierno tampoco hace. Claro. Este gobierno limita la exportación de carne, limita la de maíz, el problema es la inflación. Entonces, ¿qué propuesta tenemos para ahí? A ver, estaba leyendo el fin de semana, acá me va a ayudar Hernán, que es un entendido en materia económica. El Fondo Monetario, para establecer un arreglo, habla de bajar el déficit fiscal, ¿no? Básicamente. ¿No? ¿Y cómo achicamos el Estado sin que quede la gente afuera? ¿Qué hacemos? No tenés que echar gente. ¿Pero qué hacemos? Mirá, fácil. Esa es la disyuntiva, digo. ¿Cómo achicás la Argentina? ¿Cómo achicás el Estado Nacional? Pero no tenés que echar gente. Este gobierno, ¿qué tenés que hacer? Este gobierno que defiende Hernán, vos Hernán que lo defendés al gobierno, ¿sí? ¿Sí o no? No, te pregunto porque tiene que ser sincera la discusión. Tengo ideas. Mis ideas son más afines al gobierno. Pero es importante, sí, no te estoy descalificando. Es importante para saber con quién uno habla. Por tu pensamiento. No, pero con quién uno habla. Me conoce. ¿Cuánto hace me conoce? Por eso. Igual que Esper. ¿Cuánto hace? Por eso, yo no soy Esper. No, pero digo... Yo milito en el peronismo desde que tengo 16 años. Cuestionaba lo mismo, pero digo... No, pero te digo una cosa. ¿Siempre pensé lo mismo? No sé si siempre pensaste lo mismo. Te digo, desde que me este gobierno pagó, para que lo sepa, 841.000 millones de pesos, supuestamente este gobierno de progresista, a los bancos en intereses de los relic. Para que vos entiendas esto. Esto equivaldría a duplicar las jubilaciones y las pensiones a todos los jubilados y pensionados del país y incrementarle el 50% a aquellos que cobran hasta 30.000 pesos, que no llegan a dos mínimas. Entonces el tema es qué prioridades tenés vos. Es mentira, la idea del ajuste, es que, digamos, lo último que tenés que hacer es joder al tipo que labura acá. ¿Entendés? El tema es que dónde vos determinás cuáles son las prioridades de este gobierno. Mis prioridades, si yo estuviera en el gobierno, son 4. Mirá, los servicios básicos, salud, educación, seguridad y justicia. Hay un plan de desarrollo sostenible. Esas serían las prioridades que tendría que tener el Estado. El Estado no se mide... También contada al revés, porque en realidad...
a vos eso te sirvió básicamente para que no pagaras la mitad de la jubilación el año pasado porque la recaudación te cayó al 50%. Si bajaron, Con pero lo cual, primero que hicieron es medio sancionar la ley que... No, digo, porque es al revés. No, no es al revés. Parece que tendrías que duplicar la jubilación y lo que hiciste fue garparla, si no básicamente no podías No, pagarla. no, le pagaste... ¿Cuánto se redujo? ¿Le pagaste a los bancos o no le pagaste? ¿Achicaste o no con la...? Pero la ley... No le pagas, pero igual. La ley que sancionó Alberto Fernández, el gobierno del progresismo, fue peor que la de Macri. Yo me siento avergonzado, no tengo nada que ver con este gobierno. Yo te pregunto, ¿cómo hacías el año pasado con una recaudación al 50% si vos básicamente no emitías? ¿Cómo le pagabas a los jubilados? Bueno, le pagan a los bancos, Pregunta perfecto. sencilla. Le pagan a los bancos, hicieron una ley antes de la pandemia que era peor que la de Macri. Está bien. Igual me llama la atención ese cuestionamiento cuando vos, y esto objetivamente es así, el gobierno actual heredó un país que no tenía acceso al crédito internacional y tampoco en pesos, porque básicamente... Basta de excusa. No, pero es mentira lo que digo. Es mentira. Cuando uno en realidad se presenta para un cargo público... Como yo estoy de acuerdo con el gobierno, vos estás claramente en desacuerdo. Cuando uno se presenta a un cargo público no es para tener excusa. Macri tenía excusa contra Cristina, no es Vidal excusas. contra Scioli. Ahora Kicillof contra... No es así. No estoy de acuerdo con eso yo. Argumentame, Florencio, porque vos me decís todo no, pero no me contraargumentás. Yo te doy una explicación. Por eso ¿Pagaron o no 841 mil millones a los bancos? ¿Le pagaron o no? Te pregunto. No, porque de en hecho, 8 meses no te pregunto. Las tenés ahí, no, tenés la LELIC ahí. Y la discusión justamente del dólar es porque aumentaste los pasivos. Y aumentaste los pasivos. No confunda a la gente. Le pagaron 841 mil millones de pesos a los bancos al interés del LELIC. Así de simple. Así de simple. No, yo lo que le digo, quizás porque el otro lado hay gente, cuando cayó la recaudación al 50% de aportes y contribuciones en el 2020, medio que no tenías plata y tenías que pagarle. Es una posición la tuya, yo no estoy de acuerdo. No, pero es lo que pasó, ¿no? Parece que le pasó a Alberto Fernández, porque vos lo conocías bien, digo, fue tu jefe de campaña en algún momento. ¿Qué le pasó? Habría que preguntarle a él. Primero que dice todo lo contrario de lo que decía. Bueno, por eso habría que preguntarle a él. Yo no opinaba, hablaba sobre Nisman, hablaba sobre Cristina, hablaba todo al revés. Pero aparte lo más importante para mí que perdió fue el valor de la palabra, la credibilidad. Y un presidente, lo más importante que tiene es el valor de la palabra. Por eso es muy importante, digamos, que vos puedas sostener lo que dijiste públicamente. Alberto Fernández había dicho que en realidad iba a aumentarle las jubilaciones a los jubilados y pensionados con lo que se ahorraba de intereses del LELIC. En la campaña decía esto. Hicieron una ley que fue peor que la de Macri. A ver si vos entendés. Te habla quien no tuvo nada que ver con Macri. Hay funcionarios que están en el gobierno que estuvieron con Macri, funcionarios, dirigentes importantes de la coalición que estuvieron con Macri. Yo tengo autoridad para decir esto. ¿Entendés lo que digo? Hicieron una ley en la cual es peor que la de Macri. El ajuste que hicieron sobre los jubilados. Un jubilado cobra 24.600 pesos. Mariano, ¿vos entendés? Y la canasta básica alimentaria, digamos, es el doble. Hablale al votante, a ese que va a concurrir el próximo domingo en las urnas bonaerenses y va a encontrar tu rostro, tu boleta. ¿Qué le tenés que decir? Yo creo que es importante que primero vayan a votar. A mí me parece que eso es importante. Es importante que sepan que si es todo blanco o negro, la Argentina no tiene posibilidad de salir adelante, que las posiciones son irreconciliables, que no tienen que resignarse. La idea es, es Macri o esto. Yo la verdad creo que la Argentina se merece otra cosa. Estoy convencido que se merece otra cosa. Y estoy convencido que podemos transitar ese camino de una Argentina diferente y en algún momento hay que empezarlo ese camino. Por eso es importante que vayan a votar y nos den una oportunidad. Muchos de nosotros venimos del peronismo, otros no, porque creemos que en realidad en la lista están representados los temas que para nosotros son más importantes en la Argentina, el tema del trabajo, por eso lo integra Carolina Castro, que es una mujer tercera generación de pyme, que produce para una autopartista como Toyota, docentes, gente que viene del desarrollismo, del socialismo. Creo que somos una oportunidad que en realidad la trampa de la grieta nos está llevando, a una Argentina invivible. Y sí tengo una certeza dentro de las incertidumbres, dentro de las posiciones que puedo traer diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo y votando lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Gracias, Randazzo, por tu Gracias a usted. presencia. Ahí estamos.